Un sábado de octubre de 1978, mi abuelo Rodrigo me miró a los ojos desde el porche de su casa y dijo 4 palabras que no eran una bienvenida: «Esto no es tuyo». Yo tenía 20 años, llevaba una cosechadora oxidada en la plataforma de un camión rentado, y acababa de recorrer 400 kilómetros desde Guadalajara para reclamar algo que técnicamente no me pertenecía todavía. Lo que pasó después en ese patio de tierra apisonada no tiene ningún sentido si no entiendes primero lo que le había hecho a nuestra familia la muerte de mi padre. Pero empecemos por la máquina, porque la máquina lo explica todo. Era una cosechadora de Uzfar de 1961. 17 años de edad, pintura verde desvaneciéndose en placas como piel muerta, la plataforma de corte torcida hacia la derecha, el elevador de granos remendado con una lámina de metal que alguien había arrancado de un tinaco viejo. La compré en un remate agrícola en Tepatitlán por 3.800 pesos, que era casi todo lo que tenía. Cuando la descargué frente al cobertizo de maquinaria de la parcela de mi abuelo, Rodrigo bajó los 3 escalones del porche tan despacio como si cada uno fuera un esfuerzo consciente y se quedó mirándola en silencio durante un tiempo que se sintió más largo de lo que fue. Rodrigo Castellanos tenía 69 años y 1,83 m de estatura, aunque la curvatura que le habían dejado 5 décadas de agacharse sobre motores y surcos le robaba 5 centímetros. Usaba overol limpio todos los días, sombrero de palma y una expresión en la cara que no había cambiado desde el año 1976, cuando murió mi padre. «¿Qué es eso?», dijo al fin. «Una de Uzfar del 61. La compré en Tepatitlán la semana pasada». «Ya veo lo que es. Te estoy preguntando por qué está en mi propiedad». Me limpié las manos en el pantalón aunque no estaban sucias. «Porque vine a trabajar la tierra, abuelo. Como quería papá». El silencio que siguió duró lo suficiente para que una garza blanca cruzara el cielo sobre los maizales y desapareciera al norte. Rodrigo me miró. Miró la cosechadora. Me miró a mí otra vez. Ahora necesito detenerme y explicar algo, porque si no entienden lo que había pasado en los 2 años anteriores a esa mañana, nada de lo que siguió tiene ningún sentido. Rodrigo Castellanos había comenzado a sembrar maíz en el Bajío en 1934, con 12 años, ayudando a su propio padre en un terreno de 40 hectáreas que la familia había recuperado después de la Revolución. Cuando tomó las riendas de la parcela en los años 50, la convirtió en 130 hectáreas de maíz y sorgo en los municipios de Abasolo y Pénjamo, en Guanajuato, tierra plana y fértil que producía sin escándalos pero con consistencia. Para principios de los 70, Rodrigo era uno de los agricultores más respetados de la región. No el más grande, había operaciones que lo triplicaban, pero nadie cuestionaba su criterio. Mi padre, Ernesto Castellanos, nació en 1948. Era exactamente lo que Rodrigo no era: ruidoso, impaciente, hambriento de más. Donde Rodrigo veía riesgo, Ernesto veía oportunidad. Donde Rodrigo decía espera, Ernesto decía ahora mismo. Discutían sobre la parcela con esa energía circular y sin solución que tienen los padres y los hijos cuando se parecen demasiado en lo que les importa y demasiado poco en cómo lo persiguen. En 1971, Ernesto convenció a Rodrigo de avalar un crédito para comprar un tractor Massey Ferguson 435, nuevo de agencia. Costó poco más de 42.000 pesos, una cantidad significativa para la operación de la familia. Rodrigo no quería hacerlo. El viejo Fordson que tenían funcionaba y estaba pagado. Pero Ernesto tenía 23 años y energía de sobra, y Rodrigo estaba harto de pelear. El tractor llegó. Ernesto lo adoró. Y durante 2 años, las cosas marcharon bien. Los primeros años de los 70 fueron tiempos de bonanza. Los precios del maíz subieron con fuerza, los apoyos gubernamentales llegaban con cierta regularidad, y de repente cada agricultor del Bajío sintió que el futuro estaba de su lado. Ernesto quería expandirse, comprar más tierra, financiar más maquinaria, crecer. Rodrigo dijo que no. Un crédito era suficiente riesgo. Pelearon sin parar, en la mesa, en el cobertizo, en la tienda de insumos donde la mitad del municipio podía escucharlos. La posición de Rodrigo nunca cambió: la deuda es peligro. La posición de Ernesto tampoco:
El viejo nos está frenando. En febrero de 1976, Ernesto Castellanos iba conduciendo el tractor Massey Ferguson por un camino de terracería al borde de un canal de riego cuando el suelo cedió en el talud. El tractor volcó al fondo del canal. Ernesto murió en el acto. Tenía 27 años. Rodrigo enterró a su único hijo un martes por la mañana. Para el miércoles había dejado de hablar con casi todo el mundo. Pagó el crédito del Massey Ferguson en menos de 8 meses, vendió ganado, vació lo que tenía ahorrado, trabajó hasta quebrarse para liquidar esa deuda. Luego guardó el tractor en el fondo del cobertizo, lo tapó con una lona de plástico y no volvió a encenderlo. Durante 2 años, Rodrigo labró solo sus 130 hectáreas. Los vecinos le ofrecieron ayuda. Rodrigo los rechazó. El técnico de la Secretaría de Agricultura sugirió arrendar parte del terreno. Rodrigo no contestó. Su esposa Consuelo le pedía que aflojara el ritmo. Rodrigo seguía trabajando. Y entonces, en esa mañana de octubre de 1978, el hijo de su hijo muerto apareció con una cosechadora oxidada y una pretensión sobre 130 hectáreas. Tu padre, dijo Rodrigo con cuidado, todavía parado en el patio, no quería que te dedicaras a esto. Eso no era verdad y los dos lo sabíamos. Ernesto había hablado de la parcela con una obsesión que yo recordaba desde niño, aunque yo había vivido con mi madre en Guadalajara desde que mis padres se separaron en 1972. Me había escrito cartas describiendo la tierra, la maquinaria, las temporadas, el futuro que estaba construyendo. Guardaba cada carta en una caja de zapatos que ahora estaba en la cabina del camión. Papá quería que yo labrara esta tierra, dije. Usted lo sabe. Tu padre está muerto, y esta parcela no es tuya. Todavía no. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Bajó los escalones del porche, cruzó el patio y se plantó frente a la cosechadora. La examinó despacio, con las manos metidas en los bolsillos del overol. Tocó el remiendo del elevador. Miró la plataforma de corte. Se agachó para ver el motor, un Deutz de 4 cilindros con la junta de culata con manchas de aceite quemado que delataban años sin mantenimiento. ¿Cuánto pagaste por esto? 3.800. Te robaron. No lo creo. Esta máquina es chatarra, muchacho. Es más vieja que tú. La plataforma está torcida, el elevador remendado como se pudo, y ese motor está a punto de reventar la junta. No podrías cosechar un solar con eso, mucho menos 130 hectáreas de maíz. No me moví. Puedo arreglarla. ¿Con qué? Tienes 20 años. No tienes herramientas. No tienes refacciones. No tienes experiencia. Y no tienes permiso de estar en mi propiedad. Permítame que haga una pausa aquí y les pregunte algo. Si ustedes fueran yo, 20 años, parados frente a un hombre que claramente no los quería ahí, con nada más que una cosechadora descompuesta y el sueño de un padre muerto, ¿qué harían? ¿Se irían? ¿Discutirían? ¿Suplicarían? Piénsenlo. Piensen en lo que se necesita para sostenerse cuando la única familia que te queda en el mundo es la misma persona que te está cerrando la puerta. Fui al camión y saqué un sobre de papel manila. Adentro había una carta. La última que Ernesto me escribió, fechada en diciembre de 1975, 2 meses antes del accidente. Se la extendí a Rodrigo. Él no la tomó. Léala, dije. Por favor. Rodrigo miró el sobre largo tiempo. Luego lo tomó, sacó la carta y la leyó de pie en el patio, con el viento de octubre moviéndole los bordes del sombrero y los maizales al fondo respondiendo con un susurro continuo. Lo que decía esa carta se los cuento después. Porque lo que importa ahora es lo que hizo Rodrigo cuando terminó de leerla. Dobló la hoja. La guardó en el sobre. Me lo devolvió. Y entonces dijo 5 palabras que cambiaron todo lo que vino después. Una temporada. Demuestra que puedes. Las condiciones eran simples y brutales. Yo tenía hasta el final de la cosecha, unas 6 semanas, para levantar el maíz en las 130 hectáreas completas, usando únicamente mi propia maquinaria y mi propio trabajo. Sin ayuda de Rodrigo,
sin usar su maquinaria, sin contratar trilladores externos. Si lograba hacerlo, traer toda la cosecha antes de las primeras heladas con pérdidas aceptables, Rodrigo escrituraría a mi nombre 65 hectáreas, la mitad de la parcela. Pero si fallaba, si la cosechadora se rompía de manera irreparable, si no terminaba a tiempo, si las pérdidas eran inaceptables a su criterio, yo me iría. Sin discusiones, sin segunda oportunidad. Y una cosa más, dijo Rodrigo. El tractor que está tapado en el cobertizo no lo tocas. Ese no se mueve. Acepté. No tenía alternativa. Lo que Rodrigo no me dijo, lo que no le dijo a nadie, era que desde el mes de abril de 1976, un año después de la muerte de mi padre, había un sobresellado en el cajón superior del escritorio de su cuarto. Escrito con la letra cuidadosa de Rodrigo en la parte de afuera decía: abrir al morir o cuando el muchacho regrese, lo que ocurra primero. Yo acababa de regresar. Pero Rodrigo no abrió el sobre. Todavía no. Quería ver algo primero. Permítanme explicar los números porque aquí es donde la historia empieza a girar. En octubre de 1978 yo enfrentaba esta situación: 130 hectáreas de maíz, la mayor parte ya sazón pero sin cosechar. El rendimiento promedio de la región ese año andaba cerca de 4 toneladas por hectárea. Eso significaba alrededor de 520 toneladas de maíz para levantar. Una cosechadora en buen estado podía cosechar entre 5 y 8 hectáreas diarias en condiciones normales. La mía, incluso si la dejaba funcionando de manera correcta, era una máquina más pequeña y más vieja. De manera realista, tal vez 4 o 5 hectáreas por día. A ese ritmo, 130 hectáreas tomarían entre 26 y 33 días de trabajo. Tenía alrededor de 40 días antes de que llegaran las heladas serias al Bajío, que en esa zona solían caer a finales de noviembre. En papel, era posible, apenas. Pero ese cálculo suponía que la máquina funcionaría todos los días sin descomponerse. Y cualquiera que haya operado maquinaria con esa edad sabe que esa suposición es pura fantasía. Descargué la cosechadora para el mediodía del primer día. Pasé el resto del sábado y todo el domingo debajo de ella. Mis herramientas eran básicas: juego de dados, llaves, un martillo de bola, pinzas de presión, alambre de amarre y un equipo de soldadura que compré en el mismo remate donde encontré la máquina, por 300 pesos. La plataforma de corte estaba torcida hacia la derecha. La levanté con un gato hidráulico, la calenté con el soplete y usé un aparejo para jalarla hasta dejarla casi a nivel. 4 horas. No quedó perfecta, pero quedó dentro de 1 centímetro de lo correcto. El elevador de granos lo repaché con placa de acero soldada correctamente. Los dedos faltantes de la plataforma los fabriqué con varilla. El lunes fui por el motor, saqué los inyectores, los limpié, purgué las líneas, cambié el filtro de combustible que estaba con fisura. Para el lunes por la tarde, el DEUZ encendía. Ruidoso, echando humo blanco, pero encendía. Rodrigo observó todo esto desde la ventana de la casa. No dijo nada. El martes 14 de octubre de 1978, di el primer jalón en el maizal de los Castellanos. La cosechadora traqueteaba y retumbaba y vibraba como si intentara deshacerse en pedazos. La plataforma agarraba los tallos de manera irregular. El cilindro trillador hacía un sonido metálico que no me gustaba, un repiqueteo sordo que sugería algo flojo adentro. Pero el maíz estaba entrando al depósito. No limpio, no eficiente, pero entraba. Coseché 3 hectáreas ese primer día antes de que tronara una banda. Paré, caminé hasta el cobertizo de Rodrigo, que técnicamente era de Rodrigo, y encontré entre los botes de café y las cajas de puro sobre los estantes de madera una banda de repuesto del tamaño correcto. La cambié con linterna, me dormí en la cabina del camión a las 11 de la noche. El miércoles coseché 7 hectáreas. El jueves, 9. Para el viernes ya había entendido el ritmo de la máquina. Cuándo empujar, cuándo aliviar la presión, cómo entrar a los surcos en ángulo para compensar el ligero alabeo que le quedaba a la plataforma. Promediaba 4 hectáreas y media al día, en el límite inferior de mi cálculo. Sin margen para equivocarme.
Pero así son las máquinas viejas. No se rompen una sola vez. Se rompen constantemente, cosas pequeñas, un valero aquí, un eslabón de cadena allá, una manguera hidráulica que suda aceite hasta que por fin cede en el peor momento posible. Yo pasaba entre 2 y 3 horas cada noche reparando lo que había fallado durante el día y preparándome para lo que fallaría al día siguiente. Al final de la primera semana había cosechado 24 hectáreas. Iba a tiempo, pero apenas. Sin ningún colchón. Hacia el final de septiembre, es decir, ya llevaba 2 semanas y media trabajando, había completado 60 hectáreas, un poco adelante del calendario porque me había vuelto más rápido al aprender los caprichos de la máquina. Pero la cosechadora se deterioraba. El motor quemaba más aceite. Los valeros del cilindro trillador sonaban cada vez más fuerte. El sistema hidráulico perdía presión, lo que hacía que la plataforma respondiera con lentitud al subir y bajar. Y algo más había cambiado. Rodrigo había empezado a salir de la casa. No a ayudar. No a hablar. Solo a mirar. Se paraba junto al cobertizo en las madrugadas, con el café en la mano, y me veía salir hacia el campo. Una tarde, al regresar, encontré un plato con caldo de res y tortillas encima de la caja del camión, todavía caliente. Debajo había una nota con la letra de Rodrigo. 2 palabras: sigue adelante. Me comí el caldo y lloré. No de tristeza. Era la primera señal de que mi abuelo todavía tenía un corazón latiendo en algún lugar detrás de toda esa piedra. Ahora necesito contarles lo que pasó en la ferretería agrícola, porque ahí casi termina todo. 3 de noviembre, un domingo, fui al pueblo a recoger refacciones. Una manguera hidráulica y 2 bandas que había encargado al distribuidor de Irapuato. Mientras esperaba, crucé la calle para tomarme un café en la tienda de insumos de don Heriberto Montes, que era el centro de gravedad de todas las conversaciones importantes del municipio. Esa mañana estaban sentados junto a la ventana 3 hombres: don Heriberto, Aurelio Téllez, que labraba 200 hectáreas al norte del pueblo, y Gustavo Mondragón, el representante de ventas de maquinaria agrícola más activo de la región. Entré. La conversación se cortó. Buenas, dije. Don Heriberto asintió. ¿Cómo va la cosecha, Marcos? Avanzando. Gustavo Mondragón se inclinó hacia adelante. 50 años, cuello ancho, anillo de sello en el dedo. Había vendido más maquinaria nueva en el municipio que cualquier otro en la última década. Oí que estás cosechando la parcela de don Rodrigo con esa deuz vieja. ¿Es cierto? Sí, señor. Gustavo miró a Aurelio. Aurelio miró a don Heriberto. Los 3 tenían la misma expresión, esa que ponen los adultos cuando intentan no reírse delante de un niño. Muchacho, dijo Gustavo, llevo 25 años en este negocio. Esa cosechadora que traes es más vieja que mis hijos. La vas a fundir antes de terminar y don Rodrigo va a perder la temporada. La máquina aguanta por ahora. 1 semana de lluvias y se acabó. El maíz va a estar parado en el campo pudriéndose mientras tú esperas refacciones que Deuzfar ya no fabrica. Aurelio Téllez intervino. Yo le ofrecí a don Rodrigo hace 6 meses cosecharle el terreno por un precio justo. Ni lo quiso discutir. Y ahora le deja el trabajo a un muchacho con una chatarra. Sin ofender, Marcos, pero no tiene ningún sentido. Puse el café en el mostrador. Para mí sí tiene sentido. ¿Cómo? Explícame cómo tiene más sentido un muchacho de 20 años con una máquina de 4.000 pesos que una operación profesional con maquinaria moderna. Porque es mi tierra. O va a serlo. Gustavo Mondragón soltó una carcajada. No era una risa cruel, era la de un hombre genuinamente desconcertado por la obstinación de otro. Pásate el lunes por la distribuidora. Tengo una cosechadora usada de hace 3 años, una Claas en buen estado. Te la financio al 12% anual a 5 años. Terminas la cosecha en 2 semanas. Lo miré un momento. Señor Mondragón, mi padre le firmó un pagaré a una distribuidora de maquinaria en el 71. 3 años después, la maquinaria lo mató. No voy a financiar nada.
Ni con usted. Ni con nadie. Nunca. Recogí el café, salí y manejé de regreso a la parcela. Gustavo Mondragón se quedó con la boca a medias. Don Heriberto se sirvió otro café y dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular: «Este muchacho habla igual que Rodrigo cuando tenía su edad». Nadie se rió después de eso. Pero la advertencia de Gustavo sobre el clima no estaba equivocada. El 12 de noviembre empezó la lluvia. No llovizna de otoño. Aguacero frío y constante que convirtió los campos en lodo y el cielo en plomo. Me quedé 3 días sentado en el camión mirando caer el agua sobre el maíz sin cosechar, haciendo cálculos una y otra vez. 72 hectáreas listas, 58 pendientes. Si paraba el lunes 15 y los campos necesitaban 2 días para secar, podría empezar el 17. Eso me daría unos 18 días antes de las heladas serias. A 4 hectáreas y media al día, 18 días, 58 hectáreas necesarias. Casi exactamente. Pero casi exactamente en la agricultura significa que una sola avería te destruye. La lluvia paró el 14. Los campos necesitaron 3 días para secar, no 2. Empecé el 17 y la cosechadora no encendió. El DEUZ giraba y giraba pero no arrancaba. Esta vez era la bomba de inyección, un componente mecánico complejo que yo no podía reparar con llaves y alambre de amarre. Este era el momento de quiebre. El instante en que la apuesta se sostenía o se desmoronaba. Llamé a todos los proveedores de refacciones en un radio de 150 kilómetros. Una bomba de inyección reconstruida para un DEUZ de 4 cilindros del 61 no era artículo común. Nadie tenía. La más cercana estaba en un yonki de Querétaro, 4 horas de ida, 4 de vuelta, y costaba 2.800 pesos, que era casi todo lo que me quedaba. Manejé a Querétaro esa misma tarde, recogí la bomba y regresé de noche. A la luz de los faros del camión, con una temperatura que había bajado a 5 grados, saqué la bomba vieja e instalé la nueva. Las manos se me entumecían al grado de que apenas podía sostener las llaves. Los pernos estaban corroídos. 2 se rompieron. Tuve que taladrar y remachar en los agujeros, trabajando con linterna a la 1 de la madrugada. A las 5:43 de la mañana del 19 de noviembre, el motor encendió. Ruidoso, humeante, áspero, pero vivo. Estaba en el campo a las 7. Ese día coseché 7 hectáreas, mi mejor marca hasta entonces. El miedo a perder había quemado todo lo que sobraba. Me moví entre los surcos con una precisión que no venía de la experiencia, sino del pánico convertido en método. Lo que yo no sabía era que Rodrigo Castellanos había manejado a Celaya el día anterior, a un yonki distinto, buscando la misma refacción. La había encontrado. Pagó 2.500 pesos por ella y la trajo a la parcela. Estaba en el banco de trabajo del cobertizo, envuelta en papel periódico, por si acaso. Rodrigo nunca me dijo nada de esa bomba. Nunca tuvo que hacerlo. Pero el hecho de que hubiera salido a buscarla, que hubiera gastado su propio dinero para asegurarse de que yo pudiera seguir adelante, lo dice todo sobre lo que estaba ocurriendo dentro de ese hombre que llevaba 2 años sin hablarle al mundo. Voy a saltarme las 2 semanas siguientes porque fueron la misma historia repetida 18 veces. Levantarse antes del amanecer. Reparar lo que se había roto durante la noche. Cosechar hasta que oscurecía. Reparar lo que se había roto durante el día. Dormir 4 horas. Repetir. Para el 28 de noviembre, yo tenía 116 hectáreas listas y 14 pendientes. 11 días antes de las primeras heladas serias. En papel, iba a lograrlo. Pero el 29, el cilindro trillador se rindió definitivamente. Los valeros, que llevaban semanas quejándose, se agarrotaron por completo. El cilindro se bloqueó a mitad del surco, y el paro repentino reventó 2 bandas y rajó un soporte de montaje. Me arrastré debajo de la cosechadora, revisé el daño, y sentí que algo se me rompía por dentro que no era mecánico. 14 hectáreas. Refacciones que no tenía. Tiempo que se me acababa. Dinero que ya había gastado.
Me quedé sentado en la tierra debajo de la cosechadora durante un rato largo. El sol de la tarde caía de lado. El rastrojo de maíz crujía. Un par de tordos cantaban en el filo del campo. Me puse la cara entre las manos. Entonces escuché los pasos. Rodrigo Castellanos cruzó el rastrojo cargando una caja de herramientas metálica en una mano y un bote de café con rodamientos en la otra. Dejó las dos cosas junto a la cosechadora sin decir nada. Levanté la vista. Cállate y pásame el dado de 22. Trabajamos juntos hasta la medianoche. Rodrigo conocía esa cosechadora, no el modelo exacto pero sí su generación de máquinas. Había operado Deutz en los años 60 antes de pasarse a otras marcas. Sus manos recordaban cosas que su boca nunca nombraba. Juntos sacamos el cilindro, prensamos los valeros dañados, instalamos los nuevos del bote de café de Rodrigo, remontamos el cilindro, cambiamos las bandas con refacciones del cobertizo y soldamos el soporte rajado. No hablamos mientras trabajábamos. No del trato, no de mi padre, no del sobresellado en el escritorio de Rodrigo. Las únicas palabras eran mecánicas. Detén esto. Gira ese. Pásame el D16. A las 12:10 de la noche, Rodrigo se irguió, se limpió las manos con un trapo y miró a su nieto. El cilindro aguanta. Los valeros son buenos, de stock viejo que tenía del almacén. Mejores que los que traía. Gracias. Rodrigo asintió. Luego, por primera vez en 2 años, vi que algo cambiaba en su cara. No era una sonrisa. Era algo más hondo que una sonrisa. Reconocimiento. Tu padre, dijo en voz baja, me hubiera pedido ayuda el primer día. Eso no es un insulto ni un cumplido. Es un hecho. Ernesto siempre quería que alguien le hiciera el camino más fácil. Tú no. Eso lo veo ahora. Recogió la caja de herramientas y caminó de regreso hacia la casa. Ahora tengo que contarles lo del sobre, porque la cosecha no es realmente la historia. La cosecha es solo la manera en que la historia se volvió visible. El sobresellado había estado en el cajón de Rodrigo desde el 16 de abril de 1976, un mes después del accidente de mi padre. Rodrigo lo escribió sentado a la mesa de la cocina a las 2 de la madrugada mientras Consuelo dormía. Lo escribió de un solo jalón, lo selló y no lo volvió a ver. Sé lo que decía porque yo mismo lo leí en voz alta en el funeral de Rodrigo, en 1991, y 4 personas que estuvieron presentes me han dado la misma versión, palabra por palabra. Decía esto. A quien abra esto, cometí un error. No le enseñé bien a mi hijo. Le enseñé lo que no debía hacer. No te endeudes, no te expandas, no arriesgues. Pero nunca le expliqué el porqué. Nunca le mostré cómo se construye algo con las manos desde la nada. Solo le decía que no, una y otra vez. Y él hizo lo contrario. Porque eso hacen los hijos cuando sus padres solo saben decir que no. Si el muchacho llega a esta parcela, el hijo de Ernesto, no cometas el mismo error que yo cometí. No solo le digas que no. Muéstrale por qué. Déjalo trabajar. Déjalo luchar. Déjalo ganárselo. Y si se lo gana, dale todo. No la mitad. Todo. Va a entender lo que su padre no tuvo tiempo de aprender. Rodrigo Castellanos. Abril, 1976. Rodrigo había escrito, dale todo. Las 130 hectáreas completas. El trato, el reto de una temporada, el acuerdo de las 65 hectáreas, Rodrigo siempre había tenido la intención de darme todo. El trato nunca fue sobre si yo podía cosechar 130 hectáreas con una chatarra. El trato fue sobre si yo tenía el carácter para intentarlo. Pero hay algo más en esta historia que nadie suele mencionar. Algo que explica por qué Rodrigo había sido tan duro. Porque había pasado 2 años sin querer saber de mí. Porque lo primero que me dijo fue esta parcela no es tuya. Rodrigo Castellanos tenía miedo. No de perder la tierra. No de que yo fracasara. Rodrigo tenía miedo de que yo tuviera éxito y luego muriera igual que mi padre, en una máquina, en un camino de terracería,
en una parcela que ya se había llevado a su único hijo. No me rechazaba porque no me quisiera. Me rechazaba porque me quería demasiado para enterrar a otro Castellanos. El sobresellado era una confesión. Era Rodrigo diciéndose a sí mismo, en la oscuridad de la madrugada, que su miedo estaba destruyendo lo que intentaba proteger. Terminé la cosecha el 4 de diciembre. 130 hectáreas, alrededor de 500 toneladas de maíz. Pérdidas más altas que con una máquina moderna, pero dentro del rango aceptable para la época. Cada grano levantado por un muchacho de 20 años y una cosechadora de 17. Rodrigo estaba junto al silo cuando traje la última carga. El sol caía. La temperatura era de 3 grados. La primera helada seria llegaría esa noche. Bajé de la cosechadora. Estaba más delgado que en octubre. Las manos llenas de cortadas, quemadas, encallecidas. Los jeans cosidos con hilo de cáñamo en la rodilla derecha. Me veía 10 años mayor de lo que era. Rodrigo se me acercó. Nos quedamos frente a frente en la luz anaranjada del atardecer. «Lo lograste», dijo. «Sí, señor. Tu cosechadora está muerta. El cilindro no va a aguantar otra temporada. La plataforma está más torcida que cuando llegaste. El motor quema aceite cada 2 horas. Lo sé. Este invierno la reconstruimos. Juntos. Tengo refacciones». Parpadeé. «¿Juntos?» Rodrigo metió la mano en el bolsillo del overol y sacó el sobresellado. Estaba amarillento, los bordes suaves con el paso de los años. Me lo extendió. «Esto lo escribí hace 2 años. Debí habértelo dado el día que llegaste. No estaba listo. Lo abrí. Lo leí. Lo leí otra vez». Levanté la vista hacia mi abuelo con los ojos húmedos. «¿Todo? ¿Las 130 hectáreas? Tu padre lo hubiera logrado también, con el tiempo. Yo era demasiado terco y demasiado miedoso para decírselo mientras vivía. Ese es mi error. Mío, no de él. Intenté decir algo. No pude». Rodrigo puso la mano en mi hombro. Era la primera vez que me tocaba desde el funeral de mi padre. Hiciste algo que yo no creía que fuera posible. Y lo hiciste bien. Sin deudas, sin atajos, sin pedir ayuda hasta que la máquina estaba físicamente rota más allá de lo que un solo hombre podía remediar. Esa no es la manera de tu padre. Tampoco es exactamente la mía, siendo honesto. Es algo nuevo. Algo mejor. Nos quedamos ahí mientras el sol terminaba de bajar. La cosechadora estaba detrás de nosotros en el patio, golpeada, agotada, sostenida con soldaduras y alambre y terquedad. Parecía chatarra. Acababa de cosechar 130 hectáreas. Ahora déjenme terminar esto, porque la cosecha de 1978 fue solo el principio. Yo labré esas 130 hectáreas durante los 12 años siguientes. Nunca compré una cosechadora nueva. Reconstruí la de Uzfar ese invierno con la ayuda de Rodrigo. Cilindro nuevo, valeros en todo, una mano de pintura, la plataforma enderezada como se debía. La máquina funcionó hasta 1986, cuando la reemplacé con una cosechadora usada comprada en el remate de un ejidatario que se retiraba, en efectivo, sin financiamiento. Nunca firmé un pagaré por maquinaria. Ni una sola vez. Seguí la regla que Rodrigo había seguido y que el padre de Rodrigo había seguido antes que él: o pagas o no compras. Gustavo Mondragón pasaba por la parcela 2 veces al año con propuestas de financiamiento. Yo las rechazaba cada vez. Con el tiempo, Gustavo dejó de venir. La crisis agrícola de los 80 pegó duro en el Bajío. Las tasas de interés subieron a niveles que nadie había visto. Los precios del maíz cayeron por debajo del costo de producción. Los productores que habían crecido con crédito, que habían seguido el consejo de distribuidores y bancos y técnicos de modernizarse más rápido y endeudarse más, vieron evaporarse su patrimonio. Entre 1982 y 1987, 9 parcelas dentro de un radio de 20 kilómetros de la nuestra fueron a remate. 9 familias que habían labrado su tierra por generaciones,
expulsadas por deudas que habían contraído durante los años de bonanza. Yo fui a algunos de esos remates. Me paraba al fondo y miraba a hombres que había conocido toda mi vida vender su maquinaria, su ganado, su tierra. Miraba a Gustavo Mondragón comprar tractores embargados por centavos y revenderlos a la siguiente hornada de optimistas. Yo nunca estuve cerca de perder la parcela. Mis costos de operación eran tan bajos, maquinaria pagada, sin créditos de tierra, gastos mínimos, que podía sobrevivir con maíz a 1.200 pesos la tonelada cuando mis vecinos necesitaban 2.000 solo para no perder. Rodrigo Castellanos murió en enero de 1991. 82 años. Se quedó dormido en su silla junto a la ventana que daba al campo del sur y no volvió a despertar. Consuelo lo encontró por la mañana con los lentes de leer todavía puestos y la revista del campo abierta en el regazo, en un artículo sobre labranza de conservación. El funeral fue en la parroquia del pueblo. Lleno. Gente de pie en la puerta y en el atrio. Medio municipio. No fueron porque Rodrigo Castellanos hubiera sido un hombre fácil de querer, porque no lo fue. Fueron porque había tenido razón. Durante 50 años había dicho lo mismo: quédate chico, quédate pagado, quédate vivo. Y en 1991, después de la peor década que la agricultura regional había vivido en generaciones, su parcela seguía en pie. Su nieto seguía labrando. La tierra seguía en la familia. Yo leí la carta en el funeral. El sobresellado, cada palabra. Cuando llegué al fragmento donde Rodrigo escribía "no solo le digas que no, muéstrale por qué", la mitad de la gente en la parroquia estaba llorando. Después de la misa, en el convivio en el patio de la casa, caldo, tamales, el alimento que siempre tiene el duelo en estas tierras, Gustavo Mondragón se me acercó. Gustavo tenía ya 64 años, más delgado. El anillo de sello había desaparecido, vendido en los años difíciles. Su distribuidora había sobrevivido la crisis, pero apenas. Había perdido clientes, perdido amigos, perdido la certeza que alguna vez tuvo sobre cómo funcionaba el mundo. Marcos, quiero decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Dígame. Ese día en la tienda de don Heriberto, cuando te dije que tu cosechadora era chatarra y traté de venderte una máquina a crédito. Me acuerdo. Estaba equivocado. No en lo de la cosechadora, era chatarra. Una sonrisa pequeña. Pero estaba equivocado en todo lo demás. Tú y don Rodrigo hicieron algo que yo no creía posible. Demostraron que la manera antigua todavía funcionaba. Que un hombre podía labrar sin deudas y sobrevivir. Me pasé 20 años diciéndoles lo contrario a los productores, y los vi irse a la quiebra por creerme. Lo miré durante un momento. Mi abuelo no le echaba la culpa a usted, señor Mondragón. Él le echaba la culpa al sistema. Decía que los bancos y el gobierno y las distribuidoras contaban la misma mentira porque todos ganaban con ella. Pero los agricultores eran los que pagaban. Gustavo asintió. Los ojos le brillaban. Su abuelo era el hombre más inteligente de este municipio. La mayoría estábamos demasiado ocupados vendiendo cosas como para darnos cuenta. Hoy tengo 45 años. Sigo labrando las 130 hectáreas. Sigo viviendo en la misma casa. Agregué 30 hectáreas en 1994 cuando un vecino se retiró. Las pagué en efectivo. Mi hija Valentina trabaja conmigo. Tiene 23 años, callada, trabajadora, maneja una camioneta usada que es más vieja que ella. La de Uzfar de 1961 está en el cobertizo. No puedo venderla. El motor dio su última batalla en 1991 y desde entonces no enciende, pero está ahí, limpia y tapada, como un monumento. Valentina me preguntó una vez: «Papá, ¿por qué guardas esa trilladora vieja si solo está ocupando lugar?» La saqué al cobertizo, le quité la lona y le fui mostrando. El parche soldado del elevador de granos, los dedos de varilla que yo mismo fabriqué, la bomba de inyección de Querétaro, los valeros del bote de café de Rodrigo. Esta máquina cosechó 130 hectáreas en 49 días. Le dije:
Tenía 17 años de edad, estaba medio rota y sostenida con alambre de amarre. Todos decían que era imposible. Tu bisabuelo me apostó la parcela a que no podía hacerse. Y luego se pasó toda la temporada esperando en secreto que yo le demostrara que estaba equivocado. Puse la mano en el elevador remendado, sintiendo la soldadura áspera bajo la palma. Esta cosechadora no está ocupando lugar, Valentina. Está guardando un sitio. Hay diferencia. Mi hija me miró a mí, miró la máquina, y por primera vez entendió por qué nuestra familia labra como labra, por qué nunca pedimos prestado, nunca nos expandimos más allá de lo que el dinero en mano puede comprar, nunca cambiamos lo viejo y pagado por lo nuevo y prometido. Y en algún lugar de la casa, en el cajón superior del escritorio en el que Rodrigo Castellano se sentó durante 50 años, hay un sobre desgastado que dice lo mismo en menos palabras. Déjalo trabajar. Déjalo luchar. Déjalo ganárselo. Y si se lo gana, dale todo. Rodrigo era duro y callado y temeroso y equivocado en algunas cosas y exactamente correcto en las que más importaban. Yo era joven y terco y decidido y tenía razón en la única que cuenta. Si quieres algo con suficiente fuerza como para sufrir por ello, te lo has ganado. Y la cosechadora, esa de Uzfar oxidada, remendada y reconstruida que todos miraron con lástima, la cosechadora fue el instrumento que le dio la razón a los dos. A veces la máquina más vieja del cobertizo es la cosa más valiosa que hay en la parcela. No por lo que vale, sino por lo que demostró.